Bueno, yo soy Ramón y les voy a hablar sobre El Señor de las Moscas. Esta película donde unos jóvenes caen desde un avión y por las circunstancias terminan cayendo cerca de una isla, llegan a ella, se establecen y buscarán la forma en la cual ellos puedan convivir y coexistir para tener la mayor oportunidad de ser encontrados, pero vemos que este no es el deseo de todos, ya que a lo largo de la película sus emociones, formas de pensar, entre otras cosas, irán moldeando a estos jóvenes y dirigiendo su camino. Es por esto que se ve en un inicio de la película como quieren retomar una sociedad ya preestablecida, lo que ellos ya tienen de conocimiento de decir qué es lo que se tiene que hacer, cómo, cuándo y dónde. Y cómo estos jóvenes empiezan a decir, puede ser, no lo sé, lo empiezan a cuestionar, ya que hay algunos que trabajan, otros que no, unos que hacen más, otros que hacen menos, y esto empieza a generar tantas emociones en ellos, y también al ser tan jóvenes no pueden regularse de una forma correcta. Y es por esto que se termina dividiendo el grupo inicial, del cual vemos que eran jóvenes, muy unidos, compañeros, que quizás sí se molestaban entre ellos, compartían el mismo ideal de decir, queremos regresar a casa, y cómo uno de ellos empieza a crear su subgrupo y el cómo lo empiezan a seguir porque hay gente que también coincide con ese sentimiento y lo empiezan a seguir, se empiezan a ir con él, empiezan a cazar, que era lo único que querían, querían tener sus propias reglas, él los lideraba, los trataba muy mal, pero sabía cómo controlar a estos jóvenes, sus emociones, cómo mantenerlos a raya para poder él estar siempre arriba. Y cómo fue a lo largo de la película que el grupo inicial, que todavía conllevaba estas reglas y normas preestablecidas por una sociedad, empieza a decaer, ya que no había ningún poder, ninguna autoridad suficiente como para volver a encaminar a los jóvenes que ya habían perdido ese camino. Lo que vemos aquí es mm, un claro ejemplo de cómo necesitamos de leyes y de bastante tiempo para consolidarlas. Porque si de un momento a otro uno dice, se va a hacer esto, al poco tiempo, si no se tienen las bases, se va a ir perdiendo el control. Y es de esta forma que estos dos grupos incluso se empiezan a matar entre sí. Vemos como los jóvenes que siguieron sus deseos y mero placer empiezan a cazar a los justos que estaban haciendo todo aparentemente bien, lo que les habían enseñado desde jóvenes, así como llevaban su vida, tranquila y normal, y como al final son encontrados por un adulto y los que estaban llevando todo este relajo vuelven de un segundo a otro en sí y paran toda la cacería que estaban haciendo contra el otro joven. Es así como vemos que las masas son formas sin pensamiento, pero les da esa seguridad del tener al grupo, a otros símiles que lo sigan, que apoyen esas ideas. De ahí toman esa fuerza, el no sentir culpa, el tener ese líder que conlleva todos los problemas, que dice, sí, es mi culpa y punto. Tú no tienes ninguna responsabilidad más que yo. Tú sígueme y no vas a pagar ningún plato roto. Y es así como estos jóvenes empiezan a decaer poco a poco en esa demencia. Incluso el líder se ve cómo empieza a creer el mismo cuento que él creó sobre una bestia, sobre un monstruo que los estaba cazando, cuando incluso matan a uno de sus compañeros y empiezan a decir que es el mismo monstruo, que cambia de apariencia, que los trata de engañar. Y vemos cómo es como una religión, por así decirlo, lo que él trata de fundar ahí, de que el monstruo se tiene que adorar para que no los esté cazando. Es todo esto lo que empieza a conllevar el pequeño control de esta masa, que si la otra sociedad lo tenía un control a base de reglas, normas, trabajo en equipo, colaboración, no era tan efectivo, pues no tenían algo superior a que temerle o creer, porque quizás sí, un enemigo en común es lo que une a la humanidad. Y es lo que vemos, como todos estos jóvenes, por miedo al monstruo, empiezan a unirse,
y empiezan a seguir las normas para que estos no vayan a morir a manos del monstruo. Que sin embargo ninguno murió a manos de él. Vemos cómo estos jóvenes empiezan a matar entre sí. Pero aquí quizás un punto importante es el darnos cuenta cómo la sociedad misma se ha ido construyendo a base de ensayo y error, pues las cosas no son tan sencillas como se piensan, porque incluso el consolidar las normas que hoy en día se tienen ha sido un proceso largo, a base de religión, a base de economía, política, eh, cultura misma, que nos han ido moldeando desde jóvenes hasta adultos, abuelos, padres, hijos, hermanas, madres. Todos esos pequeños detalles son lo que nos consolidan como una sociedad que sí todavía tiene uno que otro desviado. Tratamos de apegarnos lo más posible al bienestar social. Y me gustó esta película por ese hecho. Lo refleja muy bien el cómo es necesario ese paso del tiempo, esas masacres, esos mártires para consolidarse. Porque sin duda alguna no creo que una sociedad se pueda formar de la nada o simplemente el decir estas cosas van a ser y punto. Pues en algún punto alguien se va a cuestionar el por qué son así las cosas y va a terminar transgiversando todo, va a encontrar a gente que también no esté de acuerdo como él y van a empezar a tomar un rumbo diferente al ya establecido. Y quizás en nuestra sociedad ahorita estamos un poco estancados, pues no hemos encontrado un modelo mejor. Quizás en un futuro, después de otras revoluciones, cambios sociales, se llegue a un punto diferente. Ese es otro método de dirección, economía, religión, pero eso es lo que se verá con el tiempo. Y hasta aquí este es mi análisis sobre la película El Señor de las Moscas. Espero les guste.